Bienvenidos a la iglesia de Fuenlabrada. Bienvenidos. La semana pasada tuvimos oportunidad de compartir con nuestros hermanos allí en nuestro Congreso Nacional. Estuvimos toda la congregación en Madrid. Tiempo precioso con todos los hermanos disfrutando. Imaginaba a los discípulos cuando tenían la oportunidad de ir a Jerusalén, ¿no? Allí había muchísimos discípulos, puesto que en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3.000 al Señor, luego 5.000, ¿verdad? Pero todos luego volvían a sus iglesias locales, y me imagino pues llegaban a iglesias que no tenían esa dimensión, pero estaban seguros de que era el lugar donde el Señor les había llamado a servirles. Yo espero que eso te suceda a ti. Si estás formando parte de esta congregación, que tengas esa claridad de que el Señor te ha traído a este lugar, quiere usarte, quiere bendecirte, quiere que seas de bendición para otros en este lugar. Así de que me gustaría, antes de ir a la palabra, por favor, preparar vuestras Biblias, bien sea tu Biblia de papel o tu dispositivo, en Lucas 24, ¿de acuerdo? Y ya que abres la Biblia, si la abres en el dispositivo, aprovecha para poner en silencio tu móvil o ponlo en modo avión. Nadie te va a decir nada más importante en esta mañana que lo que te va a decir el Señor. Ni en el WhatsApp, ni en el Instagram, ¿vale? Solamente vamos a tener abierta nuestra Biblia en Lucas 24. Por lo demás, silencia tu móvil y no cierres el pasaje, porque hoy no vamos a tener el pasaje proyectado aquí. Lo vamos a seguir directamente de nuestra Biblia. Y mientras lo buscáis, quiero recordar algo que ya anunciamos hace unas semanas, y es que el próximo 11 de mayo vamos a celebrar el Día de la Madre. Como sabéis, empezamos el mes en el que se celebra el Día de la Madre, que será pues a nivel nacional el día 4 de mayo, pero nosotros lo vamos a celebrar el día 11. Estamos preparando algo muy especial, no te lo pierdas, ¿vale? Va a ser una buena oportunidad, además, para invitar a familiares y amigos a esa celebración que vamos a tener con motivo del Día de la Madre. Y pensando en esto, quiero recordar, hermanos y hermanas, que esa celebración va a incluir un tiempo de comida juntos. Pero esta comida hay que pagarla. Ya sé que nos gusta la comida gratis, a mí también, ¿vale? Pero hemos contratado un catering y vamos a tener la comida que nos va a costar 12 euros. Y hoy y el próximo domingo son los únicos días para apuntarse. Así que no te marches de este lugar sin pasar por secretaría. Allí estarán Geoconda y mi esposa, estarán para que puedas hacer el pago, bien sea en efectivo o con Bizum. Pero no te lo pierdas, aparte las plazas serán limitadas, ¿de acuerdo? Por favor, no te lo dejes pasar. Hoy, al finalizar este tiempo de reunión, hay aquí algunos chicos del grupo prejuvenil aquí. No veo a ninguno. ¿Están arriba? Bueno, pues ya si están arriba no digo nada entonces. Y también para las madres que tienen sus niños todavía en etapa de lactancia, subiendo la escalera o en el ascensor, saliendo a la izquierda, hay una sala preparada donde puedes seguir el culto, la transmisión en directo, ¿de acuerdo? No te lo vas a perder y puedes atender a tu niño, para que no esté incómodo el niño ni tampoco moleste a los hermanos si el niño se incomoda. Muy bien, tenemos el pasaje, Lucas 24. Muy bien, vamos a leer bastantes versículos, así que no os voy a pedir que estéis en pie, ¿vale? Porque también se puede leer la Biblia sentados, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó
y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Amén. Wow. Qué apasionante, ¿verdad? Vamos a orar y analizamos un poco esta lectura. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy recordamos que hace aproximadamente 2000 años tú aún caminabas, Señor, entre nosotros. Habías vencido la muerte y el pecado, Señor. Y este texto, Señor, nos traslada a ese momento glorioso, Señor, en el que tú visitabas a los tuyos, en el que tú aún, Señor, te movías entre nosotros, manifestando tu gloria y tu poder. Te damos las gracias, Señor. Y te pido que en esta mañana, Padre, aún si es posible, impactes más todavía nuestros corazones, Señor, con tus enseñanzas, con tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, iglesia, feliz resurrección. Estamos muy acostumbrados a que decimos feliz Navidad hasta el 30, hasta que pasa Año Nuevo y todo, ya feliz año, ¿verdad? Pero quizás no tenemos tan interiorizado este momento en el que Jesús vencía la muerte, resucitaba, y de eso va este pasaje que hemos leído. Todo cuanto leemos acerca de la resurrección de Jesucristo es una auténtica locura, como decían los discípulos cuando escuchaban a las mujeres contando, ¿no? Decían: eso es una locura. Ni el mejor guionista de cine podía inventar algo como esto. Jesucristo resucitado y apareciéndose a los suyos. La Biblia, hermanos, no sé cuántos estáis de acuerdo, la Biblia es apasionante. Es apasionante. Es el libro más interesante que se ha escrito jamás. Desde el Génesis, desde la creación, ver cómo Dios manifestó su poder creando todas las cosas. Luego cómo Dios decide, a partir de un hombre viejo y de una mujer estéril, levantar una nación para traer a un Salvador. Y toda la historia de profetas, de jueces, de reyes, de la nación de Israel, del nacimiento, de la muerte, resurrección de Cristo. Y qué decir de la vida de la iglesia. Todo es apasionante. Es increíble la Biblia. Te animo a que te acerques a ella. No sé si sabéis que recientemente se ha dicho que las 2 series más vistas, ¿cuáles son? Los Elegidos, The Chosen, y La vida de David. Porque la Biblia sigue siendo apasionante. La Biblia sigue siendo el libro más importante que tú puedes llegar a conocer. Y lo que leemos hoy tiene que ver con el primer día de la semana. Algo que celebrábamos el domingo pasado, el domingo de resurrección. Cualquiera de nosotros, después de
un tiempo de trabajo, ¿qué quiere después de trabajar? Descansar. ¿A que sí? ¿Verdad? Más de uno ya está pensando, wow, cuando llegue esta tarde a casa, yo el primero, me voy a echar una siesta, ¿verdad? Necesitamos descansar. Cualquiera le hubiese excusado a Jesús que después de 3 años y medio de intenso ministerio, se tomase un día de descanso. ¿A que sí? Nadie le dice yo, maestro, ¿qué haces? 3 años y medio de intenso ministerio, sanando, enseñando, restaurando, discipulando, cuidando personas de forma constante. Los únicos momentos en los que se apartaba para descansar, dice la Biblia que era ¿para qué? Para estar en oración con el Padre. Se apartaba para estar a solas con el Padre y recibir renuevo, restauración, reconfortarse en los brazos del Padre. Y volvía una vez más al ministerio. Y aquí le vemos a Jesús. Ha cumplido lo que nadie podía hacer por nosotros. Padecido, humillado, torturado. Al tercer día, ni siquiera había amanecido, ni siquiera se había hecho de día, y ya había resucitado. Y lo primero que hace, ¿qué es? Ir a visitar a los suyos, porque les tiene un gran amor. Sabe que están tristes, que están desconcertados, y entonces empieza a aparecerse. ¿Para qué? Para fortalecerlos, para levantarlos. Ese es el amor de nuestro Señor, hermanos. Ese es el amor de nuestro Dios. Podía haber descansado tranquilamente, pero no, se levantó de su tumba venciendo a la muerte. Y entonces empieza a aparecer a aquellos que estaban tristes, acongojados, dudando en sus corazones. Y de eso trata la enseñanza en esta mañana. Son 6 puntos que os quiero compartir. No tiene un lema como tal, puesto que he titulado "No está, ha resucitado". ¿Vale? Pero yo espero que alguno de estos puntos que os quiero compartir en esta mañana, que he extraído de esta lectura, sea algo que Dios hable a tu corazón en esta mañana. Y que de alguna manera el Cristo resucitado afecte tu vida en esta mañana. Porque desafortunadamente la cultura en la que vivimos, Cristo resucitó y volvimos al trabajo el lunes y no pasa nada. Lo único fue que nos chupamos un atasco de regreso a la playa, que nos pillamos un hotel muy caro y que no estaba tan bueno, ¿verdad? Pero nosotros somos sus hijos. Que el Cristo crucificado de alguna manera afecte nuestra vida. ¿Qué os parece? Así que estate muy atento a lo que el Señor te puede decir en esta mañana. Y dice el primer versículo: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Síguelo en tu Biblia, no van a aparecer los pasajes, algunos sí, otros no. Prefiero que sigas la palabra para que estés centrado de dónde estamos, ¿de acuerdo? Estamos viendo el primer versículo. Dice que las mujeres traían especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. A este punto primero yo le he titulado servicio fiel e incondicional. Hay un grupo de mujeres que dice la Biblia que durante el ministerio servían al Señor. Estuvieron sirviendo al Señor fielmente. Y para mí esto que está sucediendo aquí es una tremenda enseñanza y un ejemplo, una lección en cuanto al servicio incondicional. Porque estas mujeres, aunque saben que el Señor ha sido crucificado y que reposa en una tumba su cuerpo, han decidido prestar un último servicio al Señor: ir a embalsamar su cuerpo con especias aromáticas. ¡Qué servicio! ¡Qué compromiso! Madrugaron cuando terminó el sabbat del día de reposo, acudieron al sepulcro quizás pensando que ese podría ser lo último que ellos podían hacer por su Señor. No se esperaban lo que iba a suceder, no se lo imaginaron. Y quiero deciros, hermanos, que estas mujeres nos dejan un ejemplo precioso de que alguien que ama al Señor nunca abandona su servicio, aunque las cosas no vayan como se esperan. Ha adquirido un compromiso fiel con el Maestro, fiel al Señor. Las cosas no van como se espera. No me siento ya tan cómodo en esta área de servicio. No pasa nada. Yo no te estoy diciendo que tengas que estar siempre haciendo lo mismo. Puedes cambiarte, hacer otras cosas, renovarte en otras tareas para el Señor, pero nunca abandonas el servicio al Señor. Nos hemos acostumbrado a reducir mucho, por no decir al mínimo, lo que entendemos como niveles de compromiso. Por ejemplo, si hablamos del matrimonio, hoy en día, para empezar, las personas se plantean primero tener un tiempo de convivencia, a ver qué tal va la cosa. Porque igual si no nos entendemos mucho, ¿verdad? Ya le hemos quitado el valor a la unidad con una persona, lo cual Dios estableció que era algo para toda la vida, ¿verdad? Pero bueno,
cuando se unen, dicen, bueno, pues si esto no sale del todo bien como yo esperaba, pues mira, cada uno coge su camino y ya está. Hemos reducido los niveles de compromiso. Hemos reducido también los niveles de compromiso, incluso a aquello en lo que nos comprometemos con nuestras palabras. Hace mucho tiempo era suficiente con que tú dieras tu palabra. Decía, no, cuenta conmigo. Y la persona contaba contigo, porque tú habías dado la palabra. Después, ¿qué pasó? Tocó firmar, porque ya la palabra no era suficiente. Tiene que estar firmado. Después ya no fue suficiente. Era necesario unos testigos, porque igual le obligaron a firmar. ¿Verdad? Después no fue necesario, tocó llevarlo al juez, a un juez para que eso quede certificado. Y ahora toca apostillarlo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vamos reduciendo los niveles de compromiso. En su momento era suficiente con decir, cuenta conmigo. Una de las cosas, siendo un recurso precioso que el Señor nos ha permitido tener, que es el teléfono móvil, ¿verdad? ¿Quién no tiene un teléfono móvil hoy en día? Es un recurso increíble. Nos presta unas facilidades increíbles para muchas cosas. Pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo una lucha tremenda con el móvil. Cuando yo quedo con alguien y le digo, nos vemos a las 10 de la mañana en la Puerta del Sol, a las 9:45 te salta el primer mensaje. Estoy de camino. A las 10:50, cuenta conmigo. 12, vamos llegando. Y entonces, claro, la sensación de que como lo estás transmitiendo no pasa nada, te pueden esperar. Antiguamente no era así, ¿a que no? Tú te comprometías por teléfono fijo, nos vemos mañana y tenías que estar. Porque ya no había forma de cambiarlo, ya no había forma de modificarlo. Había un compromiso al cual tú te habías atado a estar ahí, en ello. Pero hemos reducido los niveles de compromiso y estas mujeres nos demuestran que nuestro compromiso en cuanto al servicio al Señor es incondicional. Nos demuestran que aunque las cosas no vayan como más nos gustaría, nosotros le debemos brindar un servicio al Señor fiel y constante. La Biblia nos enseña que aquel a quien más se le perdona es quien más ama. ¿A que sí? Eso dice la Biblia. ¿Quién amará más? Aquel a quien más se le perdona. Aquí estaba María Magdalena. Esta mujer había recibido el perdón, la restauración y la liberación del Señor. Por lo tanto, esta mujer tenía un servicio de amor al Señor. Dios le había liberado de la esclavitud, puesto que 7 demonios salieron de ella cuando Jesús le liberó. No podía otra cosa más que servir al Señor, servir al Maestro. Encontramos también, como dice el texto que hemos leído, que estaba María, la madre de Jacobo. Ese es uno de los discípulos del Señor, a quien conocemos como Santiago el Menor, el hijo de Alfeo. Pues imaginaros por qué servía esta mujer al Señor. Su hijo había sido tenido en cuenta por el Maestro para que formara parte de su círculo íntimo. Eso era un servicio de gratitud al Señor. ¿Tú por qué sirves al Señor? ¿O por qué no sirves al Señor? Nunca podremos pagar al Señor lo que ha hecho por nosotros. Es impagable lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo decíamos en el discipulado de membresía que hemos empezado esta mañana. La salvación ha sido un regalo precioso de Dios. No podemos pagarlo. Por lo tanto, lo que sí podemos es demostrarle por amor o por gratitud nuestro servicio a Dios. ¿Qué importancia tiene la iglesia local? Igual que tengo problema con los móviles, ¿no? Como os decía, por la rapidez con la que podemos cambiar las cosas por tener una herramienta que nos permite hacerlo. También tengo mis luchas y mis batallas con las personas y mando un saludo a los que nos siguen por YouTube, ¿no? Está muy bien, si tú no puedes acudir a tu iglesia local un domingo por enfermedad, por trabajo, no sería excusado por pereza, ¿vale? Pero si no puedes acudir, un recurso precioso que puedas luego escuchar la palabra durante la semana. Pero no podemos quedarnos en ese modelo de culto, predicación el lunes, tumbado en el sillón con un buen cafecito, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás perdiendo la oportunidad que el Señor ideó para nosotros en torno a la iglesia local. Servir al Señor, servirnos unos a otros, manifestar el amor de forma práctica. Por eso creemos que es importantísima la iglesia local. Y os felicito, iglesia, por haber decidido estar en esta mañana. Nunca imaginaron estas mujeres lo que les sucedió, que ángeles se les apareciesen, ¿no? Según narra el Evangelio de Juan, este mismo día, el primer día
de la semana se apareció también Jesús a María Magdalena. Lucas no nos narra esto, pero Juan sí lo hace. Dice que estando María allí, de repente se apareció Jesús. Ella tampoco le reconoció inicialmente. Nunca se imaginó, ni María, ni la madre de Jacobo, ni tampoco Juana, que tendrían esa experiencia sobrenatural. Hay experiencias sobrenaturales que solamente vamos a experimentar mediante el servicio al Señor, hermanos. Si no servimos al Señor, nos vamos a perder grandes cosas. De hecho, ya es sobrenatural que Dios, el creador del universo, cuente con nosotros para servirle. Así que no te lo pierdas. La Biblia nos dice que hay incontables beneficios cuando servimos al Señor. Proverbios 11:25, ese sí lo tenemos en pantalla. Dice, el alma generosa, ¿qué le va a pasar al alma generosa? Será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Más bienaventurado es dar que recibir. Existen personas que han sido restauradas moral, emocional e incluso físicamente mediante el servicio a los demás. Lo demuestra la psicología, las ciencias de la salud lo demuestran, que hay grandes beneficios en el servicio que prestamos a otros. Pero bueno, sabemos que el Señor fue primero que la ciencia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un ejercicio para ver lo que dice la ciencia y vamos a ver cómo eso tiene que ver con algo que ya el Señor o la Biblia nos aconsejó. Beneficios del servicio. Vamos a mencionar muy rápidamente 8 beneficios de servir al Señor. Primero, genera una sensación de satisfacción y alegría. Ayudar a los demás libera serotonina, dopamina y oxitocina. ¿Las hormonas de qué? De la felicidad. Eso es lo más parecido a cuando decimos el gozo del creyente. Estad siempre gozosos, dice la palabra del Señor. Reto para nosotros. ¿No tienes gozo? Sirve al Señor. Vas a descubrir cómo ese tiempo de servicio te llena de gozo. El gozo del creyente. Segundo beneficio, fortalece los lazos con las personas. Dice así, participar en actividades de ayuda permite cultivar relaciones y fortalecer las existentes. ¿Qué se llama esto? Compañerismo. Miembros de la familia de Dios. Reduce el estrés y la ansiedad. El acto de ayudar a otros disminuye los niveles de estrés y ansiedad, ya que enfoca la mente en las necesidades de los demás y no en las suyas. ¿Esto qué es? Fe, la certeza de lo que se espera. Tú estás ayudando a otro, confiado de que el Señor va a usar tu servicio para bendecir y levantar a la otra persona. Activa tu fe. Ayuda a desarrollar empatía. Esto es lo más parecido a ¿qué? Amor cristiano. Amaos los unos a los otros, dijo el Señor. Fortalece la autoestima. Sentir que se está haciendo una diferencia positiva en la vida de alguien puede aumentar la autoestima y la confianza. Esto se llama confiar en el Señor. Aumenta nuestra confianza en el Señor. De repente tú te sientes útil y tu problema ya no es tan grande como lo veías antes, porque ves que hay gente que tiene problemas peores que los tuyos. Y entonces aumenta tu confianza en el Señor. Y si el Señor está ayudando a esta persona, ¿cómo no me va a ayudar a mí, que es menor mi problemática? Confianza en el Señor. Contribuye al crecimiento personal, algo que está muy de moda, ¿no? El crecimiento personal. Ayudar a otros puede ser una oportunidad para aprender nuevas habilidades, adquirir experiencias. Esto contribuye al desarrollo personal, crecimiento. Nosotros tenemos un llamado, hermanos, como hijos de Dios. Dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Cómo podemos crecer cada día para imitar el modelo de Cristo? Sirviendo a otros. Es un recurso que el Señor nos ha dejado también para nuestro crecimiento. El último, me quedan 2. Ayuda a reducir la sensación de soledad. ¿Te sientes solo? Sirve al Señor. ¿Vas a ver cómo? Vas a reunirte con personas que tienen el mismo deseo que tú, que aman al Señor, que aman su iglesia, que han depositado su confianza en Él, que tienen una fe viva, y entonces de repente ya no va a estar solo. ¿Por qué? Porque nuestro reto es estar perfectamente unidos. De ahí la importancia de la iglesia local. Y por último, ahora sí, fortalece el sentido de propósito. ¿Qué quiere decir esto? Vivir con propósito. Ayudar a los demás da un sentido, propósito y dirección a nuestra vida. Amar al Señor y amar a las personas. Eso es una vida con propósito. ¿Cómo manifestamos esto? Mediante
el servicio. Estos beneficios, termina así, la parte psicológica. Dice, estos beneficios no solamente mejoran la calidad de vida de quienes reciben la ayuda, sino también de quienes la brindan, creando un círculo de bienestar y felicidad. Wow, qué bueno es el Señor, hermanos, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Nos dejó la iglesia para crear en medio nuestro un círculo de paz, de fortaleza, de bienestar, de gozo, de crecimiento, de unidad. ¿Vale la pena o no vale la pena servir al Señor? Vemos a estas mujeres como pensaban que iban a dar el último servicio a su maestro y no se esperaban, que solo estaban empezando. Versículo 3, 2 y 3 dice, y hallaron la piedra removida, la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Esto yo le he llamado testigos, a este punto, testigos. Como saben, nuestro lema este año es, me seréis testigos. Cuando llegaron las mujeres y posteriormente los discípulos, se encontraron que la piedra había sido movida, ¿vale? Y es necesario que entendamos por qué la piedra había sido removida. Jesús ya no está en la condición de autohumillación que él mismo se impuso como hombre para estar solamente en un lugar a la vez. En el ministerio de Jesús le vemos desplazándose de ciudad en ciudad, ¿verdad? Como hombre, él no podía aparecerse en cualquier lugar. Se desplazaba, se cansaba. Pero llegado este momento de su resurrección, él ya no está sujeto a esta ley natural. Y lo vemos más adelante cuando leemos que estaban los discípulos encerrados, estaban los 11 encerrados, temerosos, y de repente Jesús se apareció en medio. No dice que llamó a la puerta, ni que entró por la ventana. De repente Jesús se aparece en medio de ellos, tanto que ellos pensaron que era un espíritu y tuvieron aún más temor. ¿Y qué hizo Jesús? Para ratificarles que era Él en cuerpo resucitado, les mostró sus heridas y les pidió alimento. Si fuese un espíritu no necesita alimento físico. Por lo tanto, ¿por qué fue removida la piedra? ¿Para que Jesús saliese? No tenía necesidad. ¿Fue removida para qué? Para los que venían al sepulcro fuesen testigos y pudiesen entrar. Si no, no podían entrar. Tenía que ser quitada la piedra para que las mujeres y luego los discípulos fuesen testigos de que Él había resucitado. Y la pregunta para nosotros, hermanos, quizás, o que me he planteado yo analizando este pasaje, es: ¿qué piedra tiene que ser removida en nuestra vida para que podamos ser testigos suyos? ¿Qué piedra está estorbando en nuestra vida para que podamos ser testigos suyos? Él ya quitó la piedra más difícil que no podíamos quitar: la condenación, la esclavitud del pecado. Él la quitó por nosotros. Él quitó la piedra de la incredulidad, cuando solamente vivíamos para nosotros, para suplir nuestros deseos, nuestras pasiones. Él quitó esa piedra y nos dio visión, nos abrió los ojos. ¿Qué piedra tiene que ser removida en nuestra vida? Versículos 14 al 17 dice: e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Estaba hablando ya de los que van de camino a Emaús, ¿de acuerdo? Y dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? He titulado a este punto: ¿tristeza? ¿Duda? Jesús ha resucitado. ¿No te alegra esto? Ellos estaban tristes, tenían dudas en su corazón. Lo que no eran conscientes todavía era que Jesús había resucitado. ¿Y por qué he querido titular este punto así? Porque creo que como creyentes, tal y como decía al inicio, la resurrección de Cristo tiene que marcar una diferencia en nuestras vidas. Tiene que hacer una diferencia en nosotros. Nos tiene que llenar de gozo, de alegría, de confianza, de satisfacción, de placer. Que no tengamos otra cosa más que hacer constantemente lo que hemos hecho esta mañana aquí: adorarle, cantarle. Ha resucitado el Rey de nuestro corazón, el Señor de nuestras vidas. Es motivo para estar contentos. Los discípulos estaban tristes, confundidos. Evidentemente habían visto la crucifixión de su maestro, ¿no? Y a menudo nosotros nos encontramos tristes, decepcionados, cuando deberíamos estar contentos y animados. Pero ¿sabéis una cosa? Que os he dicho al principio: la Biblia es el mejor libro escrito jamás. Lo mejor que puedas tener en tus manos.
Lo mejor que puedas leer. La Biblia tiene consejos para tratar con la tristeza. Dice el Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón. ¿Y qué pasó? Fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón. ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Tienes dudas? ¿Estás decepcionado? Las cosas no van como esperabas. Dice, Jehová es tu escudo y tu fortaleza. Confía en Él y vas a ser ayudado. Y entonces tu corazón experimentará un cambio radical, gozo en tu corazón. ¿Y qué va a pasar? Con mi cántico le alabaré. ¿Es alguien triste? Cante alabanzas, hermano. ¿Es alguien alegre? Haga oración. Y aprovecha el momento de la alegría para estar en la presencia del Señor. Algo maravilloso durante este tiempo y que estaban haciendo estos discípulos sin darse cuenta es que en medio de su tristeza y de su duda y de su frustración, ¿qué estaban haciendo? Estaban hablando de Jesús. Asegúrate, cuando tengas tristeza, dudas, estés decepcionado, asegúrate de tener conversaciones que levanten tu fe. Somos muy dados a contarnos los problemas con gente que también tiene problemas y entonces nos vamos sumergiendo juntos. A ver a cuál le va peor, ¿verdad? Y como que insistimos en que se vea que a mí me va peor que a ti. No, que yo estoy peor. Hay que hacer un ejercicio aquí, renovar tu mente, como dice la Biblia. E intenta tener conversaciones que levanten tu fe. Seguramente no lo que quieras oír, que alguien te diga, voy a orar por ti. Oh, y eso como que te rechina por dentro, ¿no? O que te recuerden una promesa de Dios. Si esa yo me la sabía, ya, pero no la estaba recordando. Qué importante es mover nuestras conversaciones en esos tiempos de duda, de frustración, de desánimo, de tristeza. Voy a buscar a alguien que me recuerde las promesas de Dios. Alguien con fe. Alguien que esté viviendo un momento pletórico en su comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que me ayude a levantarme. Y no me voy a asociar con otro que esté peor que yo y empezamos a competir a ver cuál está peor. Y lo que estaban haciendo estos dos discípulos. Algo maravilloso que está sucediendo aquí es que están hablando de las cosas de Dios y de repente Jesús se aparece caminando con ellos. Les hace pensar que Él lleva el mismo destino. ¿Vosotros creéis que Jesús quería ir a Emaús? ¿A qué? ¿A qué? Lo único que Jesús quiere es solucionar su tristeza, reenfocarles. Jesús no tiene necesidad ni siquiera de ir caminando. Podía aparecerse en Emaús sin problema, ¿verdad? Ya lo hemos comentado. Pero Jesús decide caminar al lado suyo. ¿Por qué? Porque hay dos que están hablando de las cosas de Dios. Y donde hay dos o tres en su nombre, Él se hace presente. Por lo tanto, se cumple una promesa de parte de Dios que donde hay dos o tres hablando las cosas de Dios, enfocados en las cosas espirituales, queriendo conocer a Cristo, Él se hace presente allí. ¿Lo crees? Pues si estás pasando un tiempo de tristeza, si estás pasando un tiempo de desánimo, hay dudas en tu corazón, únete a uno que esté fortalecido en su fe y te aseguro, Jesucristo se va a hacer presente y va a tratar con la tristeza y va a tratar con la duda, como lo vemos en estos discípulos. Ellos le escucharon durante este tiempo y terminaron ¿cómo? Fortalecidos, estaban debilitados mientras caminaban, estaban huyendo de Jerusalén. Esa era su actitud. Y terminaron fortalecidos. Buscar la presencia del Señor en oración, meditar en sus palabras, conversaciones de fe pueden traer consuelo y claridad a tu vida. Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Nosotros hemos vivido esta situación con mi esposa. Tiempos de espera, de hospitales. Y venir hermanos a visitarnos. Y tú estás allí con diagnósticos por todo lado, con padres que tienen situaciones malas como la tuya. Y les escuchas allí compartiendo a ver cuál está peor. No, pero mi hijo está peor porque acaban de poner otra medicación. No, el mío me dijeron. Y de repente vienen hermanos a visitarte. Y empiezan a decirte, la iglesia está orando por ti. Quiero que sepas que el Señor tiene control de todas las cosas. ¡Wow! Eso es maravilloso. Eso es recurso de parte del Señor. Versículo 21. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. He titulado este punto, expectativas equivocadas. ¿Qué le pasaba a estos discípulos? Pues imaginaros.
aparte de que han crucificado a su maestro, ellos tenían otra idea de lo que él iba a hacer. Ellos esperaban que Jesús iba a ser el libertador de Israel de la presión romana. Como eran discípulos de Jesús, eran conocedores de las historias de Israel, de cómo Dios había liberado tantas veces a su pueblo del asedio, de la conquista de otras naciones. Y esperaban esto en Jesús, que Jesús iba a ser quien les iba a liberar de la presión que estaban viviendo del imperio romano. Por supuesto, le ven crucificado. Dicen, uy, ¿qué ha pasado? Ha muerto. Ya tampoco se ha cumplido lo que nosotros esperábamos. Por eso entiendo que esos discípulos tenían expectativas equivocadas. Esperaban del Señor algo que no era. Por eso es importante saber a qué sí vino Jesús, a qué sí y a qué no, para que no tengamos nosotros tampoco expectativas equivocadas acerca del Señor. A veces las personas se acercan al Señor pensando que Dios les va a solucionar todos sus problemas económicos, o que ya van a desaparecer todas las enfermedades de la familia, o que de repente todos los problemas van a desaparecer. Es una expectativa equivocada. ¿A qué vino Jesús? Dice la Biblia, palabras del mismo maestro, leyendo el pasaje de Isaías, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué vino Jesús? Para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A esto vino Jesús. No vino para que te gane la lotería. Así que no la compres más. Si tienes esa expectativa y aparte está diciendo Diosito, no vino a eso Jesús. Tengo que decir que hace unos años yo pensaba que, claro, yo en el Señor ahora puedo hacer cosas buenas, ¿no? Y entonces yo pensaba y decía, buah, si yo tuviese dinero, me creaba una obra social. ¿Verdad, Eduardo? Teníamos una obra social, allí trabajamos un montón, ¿verdad? Con los recursos de la iglesia. y yo pensaba y me hacía mis películas en la cabeza. Si yo tuviese dinero, si el Señor me permitiese a mí tener dinero, me creaba una obra social, ¿no? Una residencia para los ancianos, hogar para niños, viviendas para las personas que constantemente están buscando vivienda. ¡Buah! Y entonces fui y me compré la lotería, hermanos. Señor, por si acaso. Y entonces, no sé si un domingo después o 2 domingos después, en una predicación, estaba escuchando la palabra del Señor y de repente quien predicaba dice, piensa si Jesús haría lo que tú estás haciendo. Automáticamente yo pensé, no me imaginaba a Jesús comprando lotería. Me sentí, evidentemente, en ese momento, reargüido, como dice la palabra, ¿no? Me convenció el Señor de que Jesús no vino a esto. Jesús vino a traer buenas nuevas de salvación. Su objetivo no es hacerte famoso. No es que consigas todos los sueños que se te pasen por la cabeza y por el corazón, ¿vale? Su objetivo es sanar nuestro corazón, traer libertad de la esclavitud del pecado, abrir nuestros ojos a la verdad, descanso para el alma, paz que sobrepasa todo entendimiento, reconciliación con el Padre, amistad y cercanía con el Creador del universo. Si esto no es suficiente, hermanos, tenemos falsas expectativas acerca de Jesús. Y entonces pasará como estos discípulos, que estaban frustrados, decepcionados, que hay una expectativa equivocada y real. No lo habían entendido. Versículo, ¿me seguís, hermanos? ¿Vais bien? Versículo 29 y 30 dice, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues Jesús a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. He titulado este punto, hospedadores. Esos dos estaban tan a gusto en compañía del maestro, ¿verdad? Aunque aún no lo reconocían, que le dijeron, quédate con nosotros. Pasa aquí la noche con nosotros. ¿A cuánto les gustaría que Jesús se hospedase en tu casa? ¿A que sí, no? La pregunta es, ¿tú crees que Jesús se sentiría cómodo en tu casa? Esa es la clave. Yo quiero que el maestro venga a mi casa. Por supuesto que sí. Ahora bien,
¿Y si entra mañana a casa? ¿Qué se va a encontrar en casa? Hay una anécdota que un humorista colombiano hace en uno de sus monólogos de risa. Evidentemente entiendo que se está burlando de lo que hacemos muchas veces los creyentes, pero me pareció interesante lo que dijo. Dice, una mujer puso una vez un reel en Instagram diciendo: oh Jesús, te amo porque has traído orden a mi vida. Dice, y en la parte de atrás estaba el montón de ropa en un sillón así, de ropa por doblar, por labrar. Dice, ¿cuál orden? Pienso que cuando Jesús se hace presente en nuestra vida, viene a traer orden a todas las áreas de nuestra vida. A todas. Quienes deseen hospedar a Cristo, por supuesto, has de invitarle a pasar tiempo contigo. Has de invitarle a que se quede en tu casa. Pero ¿le gustaría a Jesús quedarse en tu casa? Los que han disfrutado del gozo de la presencia del Señor, de la bendición de la comunión con Él, ¿qué queremos? Queremos más. Queremos que esté más con nosotros, más tiempo con nosotros. Y no solamente como le pasó a estos discípulos, que durante el día caminaron con Él, sino que llegada la noche, ¿qué querían? Que se quedase con ellos. Y somos muy dados, nosotros cada quien tiene su propia forma de ser, pero somos muy dados a cuando todo vaya bien, qué bien estoy con el maestro. Pero cuando todo va mal, entonces ya tengo mis dudas y me alejo del maestro. Luego está el otro perfil. Cuando todo va mal, corro al maestro. Y quiero que se quede conmigo, porque me siento seguro. Pero cuando todo se soluciona, me alejo del maestro. ¿Qué es lo ideal? Invitarle a hospedarse siempre. Vaya bien o mal. Invítale. Él quiere formar parte de cada área de tu vida. No solamente del domingo aquí en este lugar. Cada área de tu vida. Invita al maestro a formar parte de ella. ¿Por qué? Porque tiene descanso para el alma. Porque Él tiene paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Él tiene fortaleza para nuestra vida. Porque cuando pases por el valle de sombra de muerte, no temerás, porque Él estará contigo. Pero hay que invitarle. Estos estaban tan contentos que dijeron, quédate con nosotros. Por supuesto que sí. Ser hospedador es una característica de un creyente maduro. La Biblia habla acerca de la importancia de ser hospedadores. Dice así, es un reto que recibimos todos los creyentes. Romanos 12:13 dice, compartid con los santos en sus necesidades. Practicad, ¿qué? La hospitalidad. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Wow. Así que un hospedador es alguien que sin saberlo puede estar compartiendo tiempo con auténticos ángeles del Señor. Yo he tenido oportunidad de compartir a lo largo de mi vida en el Señor y sirviendo al Señor en muchas áreas con personas que tú dices, yo creo que ese es un ángel, ¿eh? Yo creo que es un ángel, porque son personas que en ocasiones te ponen a prueba el amor, la paciencia, ¿no? La espera. Y tú dices, no puede ser que esta persona... Y de repente dices, ¿y si el Señor ha enviado un ángel y está tratando con mi vida aquí? Lo que tengo que hacer, ¿qué es? Ser hospedador, acogerle con cariño. Un hospedador es alguien que recibe con alegría, que se muestra amigo, que cuida, que valora a las personas, que le da el mejor trato posible a todas las personas. ¿Qué os parece si somos una iglesia de auténticos hospedadores? Porque no se trata solamente de llevarle a tu casa a dormir. Se trata de que aquí podemos ser buenos hospedadores, acoger, recibir. Hace mucho tiempo escuché una anécdota, no sé si es verdad. La escuché cuando yo estaba apenas empezando en los caminos del Señor. El caso de un hombre al que iban a nombrar como pastor, ¿no? Algo que sucedió el domingo pasado. Nombraron a un pastor para la iglesia de Fuenlabrada, ¿no? Bueno, la historia es la siguiente. Había un nombramiento para un pastor, era un hombre que conocía a la gente en la iglesia, entonces le iban a poner ya como pastor de la iglesia. Y el hombre tuvo una idea para ese día. El hombre se puso de acuerdo con dos personas de su iglesia. ¿Para qué? Él iba a llegar disfrazado de mendigo, de indigente. Sucio, con ropa rota, la cara sucia, el pelo desordenado. Bueno, se disfrazó de tal manera que parecía que era una persona que vivía en la calle,
que vivían en la calle. Se puso de acuerdo con 2 hermanos que lo recibían en la iglesia. Entonces cuando llegó, la gente no lo reconocía. ¿Y qué hacía el equipo de bienvenida? Allá, en la última fila, que no lo vean, que no moleste, que no incomode, ¿no? Olvidándose lo que nos dice Santiago, que no tratemos a la gente de mejor manera porque lleva buen anillo y buena ropa, sino que tratemos a todo el mundo igual, sea rico o sea pobre. Y entonces la gente le huía a este hombre, la gente le huía porque olía mal, porque estaba mal vestido. Y bueno, sucede el culto y el hombre allá en una esquina, lo tenían allí relegado en una esquina. Nadie quería compartir con él. Y de repente viene el momento del nombramiento. Y entonces el pastor dice, hermanos, hoy tenemos algo especial, vamos a nombrar un pastor. Y lo llaman. Y es él. Imaginaros cómo se quedó la congregación. ¿Ah? Qué buena forma de un nombramiento, ¿no? Y es él. Y su enseñanza fue, ¿qué iglesia queremos ser? ¿Vamos a ser hospedadores? ¿O vamos a ser selectivos? ¿Qué enseñanza, verdad? Yo también me lo planteé, pero al final me puse la mejor camisa que tenía la semana pasada. O sea que muy bien. Seguimos, versículos 31, 32. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. ¡Guau! ¿Cuántos pagaríamos por escuchar esa predicación del maestro? ¿Verdad? Jesús predicándoles a estos dos, hablándole la palabra, explicándole las escrituras. Y dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. He titulado este punto, más de Jesús. Estos hombres creían que conocían a Jesús. De hecho, cuando Jesús les pregunta, ellos dicen que era Jesús. Sabían que era nazareno, que era varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Conocían a Jesús, habían estado caminando con él. De hecho, la Biblia les identifica como discípulos. Pero este encuentro con el Jesús resucitado les da una nueva perspectiva que les hizo cambiar de planes. Ya estaban en Emaús, ya habían llegado. Emaús era un pueblo que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Por lo tanto, habían caminado una buena distancia. Y ya estaba de noche. Pero una vez que entienden que con quien han compartido es Cristo, aquello cambia radicalmente sus planes. ¿Qué hacen inmediatamente? Dejan de cenar. Ni siquiera terminaron de cenar. Levantándose, iniciaron su camino de regreso. Iniciaron su camino de regreso hasta Jerusalén. Ahora ellos habían recibido una mayor revelación de Jesús, el Jesús resucitado. ¿De qué manera te afecta a ti la resurrección de Cristo? Te abre a una nueva experiencia que quizás el Señor te está llamando en este tiempo para que te acerques una vez más a Él, para que dejes la duda, la tristeza, para que no te centres tanto en la enfermedad, en que la economía no es como tú quieres. No sé cuáles son las piedras que estás poniendo y que te están impidiendo una mayor revelación de Cristo en tu vida. Porque una mayor revelación de Cristo nos cambia, nos transforma. El ministerio de Jesús se caracterizó ¿por qué? Por encuentros con personas. Jesús se encontraba con multitudes. Jesús se encontró con grupos pequeños. Jesús se encontró con personas a solas. Pero indistintamente sea el modelo de encuentro, todas las personas experimentaron una transformación por el hecho de encontrarse con Jesús. Si algo caracteriza a una persona que tiene un encuentro con Jesús es que hay cambio. Hay un cambio. Mi pregunta es, ¿de qué manera está afectando en este tiempo tu encuentro con Jesús? ¿La resurrección de Cristo te afecta de alguna manera en este tiempo? Porque esos hombres tenían planes. Se iban de Jerusalén, decepcionados, tristes. ¡Wow! ¿Cómo ardía nuestro corazón cuando Cristo nos hablaba las Escrituras? Y cuando partió el pan, y entonces entendieron que era el Maestro, creyeron lo que ya habían escuchado por boca del Maestro, que era necesario que padeciese, que fuese entregado en manos de pecadores, pero que resucitaría. Lo habían escuchado, pero no había bajado a su corazón.
No había afectado sus vidas. Ahora sí. Y entonces cambió sus planes. Cambió radicalmente lo que deseaban. ¿De qué manera está afectando tu vida en este tiempo, tu relación con Jesús? Estos hombres se convirtieron en auténticos testigos. No le reconocieron al Señor al ver su rostro, pero mientras el Señor les hablaba la palabra, les explicaba las escrituras, ellos empezaron a entender. Ellos empezaron a tener luz. De ahí la importancia de la Biblia, hermanos. No podemos tener una opinión correcta o tendremos falsas expectativas acerca de Jesús sin la Biblia, sin la palabra del Señor. No podemos tener una claridad en cuanto a quién es Jesús, ni nuestra relación o nuestra forma de comunicarnos con el Señor en este tiempo será suficiente si no vemos que realmente Jesús está efectuando cambios, nos está retando a cambios en nuestra vida. Es lo que oraba Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso. Dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vemos cómo por medio del Espíritu se nos da a conocer a Jesús. Pero la obra que Jesús quiere hacer en nosotros se queda incompleta sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es posible que tengamos un conocimiento demasiado superficial de quién es Jesús. Y por eso no está afectando nuestra vida. Por eso quizás la resurrección de Cristo tampoco nos afecte de forma poderosa en nuestras vidas. Necesitamos una revelación como la tuvieron estos dos hombres. Fueron abiertos sus ojos. Nosotros también lo necesitamos. Y esta es la oración que Pablo hace por la iglesia. Jesús siempre tiene más para nosotros, hermanos. Yo no sé cuánto has conocido de Cristo en los 2 años, 15 años, 30 años, llevas en 40 años. A lo mejor caes en el error de pensar que ya está. Ya no necesito saber más. Error. Falsas expectativas. El Señor es inagotable en sabiduría. El Señor es inagotable en recursos, en poder. El Señor es inagotable en conocimiento. Siempre tiene cosas nuevas. ¿Para quién? Para los que le buscan. Los que le buscan de verdad. Ese es nuestro Señor. Hay un pasaje que una de las canciones que hemos cantado hoy hace referencia precisamente a este versículo. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. De gloria. Luego la cantaremos, ¿no? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo enfatiza que la vida cristiana es un viaje constante de crecimiento. Hasta que Cristo venga, siempre habrá más de Él. Siempre podremos conocer más de Él. Siempre podremos experimentar una mayor revelación de Él. Nunca será suficiente. Dice: mirando a cara descubierta, como en un espejo. ¿Qué dice esto? Dice que cuanto tú más te acercas al Señor, y como sabemos tenemos acceso al trono de la gracia, cuando más te expones a la presencia del Señor, la gloria del Señor se reflejará en ti como un espejo. Y entonces seremos luz, porque en Él está la luz. Y cuanto más nos acercamos a Él, su gloria se reflejará en nosotros y seremos cada día más transformados a la imagen de Jesús por la obra del Espíritu. ¿Cómo? De gloria en gloria. Amén, ¿entendemos esto? Por lo tanto, nunca es suficiente. Siempre Jesús tiene más para nosotros. No te estanques. Que este tiempo de resurrección sea un buen momento para decir: Jesús, tú que resucitaste de la muerte, tú que eres poderoso, Señor, quiero más y más de ti. Me siento que me he quedado aquí estancado. Algo pasó en mi vida. No sé lo que ha sucedido, pero yo creo que tú tienes más. Lo que necesito es una revelación mayor. Que tu Espíritu Santo se mueva en mí.
Quiero más y más y más de ti. Quiero ser transformado de gloria en gloria. Qué reto, hermanos. ¿De qué manera nos afecta la resurrección de Cristo? En el servicio quizás nos afecta para que seamos testigos. Tristeza, duda, Jesús ha resucitado. Alégrate, mi hermano. Si has tenido expectativas equivocadas durante este tiempo con Cristo, espero que esta mañana este mensaje te aclare para qué te trajo Cristo a este lugar. Vamos a hacer la mejor iglesia en cuanto a hospedadores, hermanos. ¿Qué os parece? Si quieres formar parte de esta iglesia, serás bienvenido, pero queremos que seas un buen hospedador. Y además, nuestro reto, queremos más de Jesús. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Adoremos al Señor. Y luego tendremos oportunidad de compartir el pan y el vino en esta mañana. Pero vamos a destinar un tiempo para adorar al Señor ahora. Y te invito a que medites lo que el Señor ha impulsado a tu corazón, lo que hemos comentado. Y comprométete con el Señor. Comprométete, haz un compromiso allí en tu corazón con el Señor. De aquello que el Señor te ha hablado. Haz un compromiso con Él. Y dile: Señor, no quiero faltar a mis compromisos. Quiero volver a poner mi compromiso al máximo nivel contigo, Señor. Adoremos al Señor. Así es, Jesús. Tú eres el Rey de gloria, Señor. Y en esta mañana, Señor, celebramos tu resurrección, Señor. Y nuestro anhelo, Señor, nuestra oración en este momento, queremos más de ti, Señor. Que tu resurrección, Señor, afecte poderosamente nuestras vidas, Dios. Te damos la gracia, Señor, por tu palabra en esta mañana, porque nos hablas, Señor, nos retas al crecimiento, nos retas, Señor, a un servicio fiel, incondicional. Nos retas, Señor, a mantener nuestros compromisos. Nos retas, Señor, a ser de testimonio, a ser fieles testigos tuyos, Señor. Y si estamos en tristeza, en desilusión, Señor, tú has prometido estar en medio nuestro, Señor. Fortalecernos, ayudarnos. Gracias, Jesús. Queremos más y más de ti, Señor. Queremos que tú, Espíritu Santo, nos reveles cada día más y más de nuestro Maestro. Queremos ser transformados de gloria en gloria, Señor. Queremos ser, Señor, queremos que este lugar sea un lugar de auténticos hospedadores, Señor. Que toda persona que venga a este lugar se sienta acogida, Señor, indistintamente su nacionalidad, Señor, su raza, su condición económica, Señor, su formación. Esta es tu casa, Señor. Y tú viniste, Señor, para traer mensaje de salvación, de restauración al pobre, al menesteroso, Señor, para liberar al cautivo, Dios. Ese eres tú, Señor. Lo que deseamos que suceda en este lugar, que te conozcan a ti, el único Rey de gloria, Jesucristo. Eres Rey. Amén.